Muy buenos días, amada familia en Cristo. Espero con todo mi corazón que se encuentre muy bien de salud y sobre todo que se encuentre muy bien de salud espiritual, que esté orando constantemente, que esté leyendo su Biblia constantemente, haciendo sus devocionales, apartando un tiempo para nuestro buen Dios y viviendo nuestra vida cristiana como debe ser, como un verdadero hijo de Dios, amando, guiando, exhortando y encaminando nosotros mismos para llegar a la medida y a la estatura de Jesucristo, que el Espíritu Santo siga moldeando más y más nuestros corazones. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, es nuestro versículo del día de hoy y dice de esta manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque esto es el todo del hombre. Para que el autor de Eclesiastés, para que Salomón pueda entender que esto es el todo del hombre, tuvo que pasar muchas circunstancias para podernos dar a entender que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando empezamos a meditar en el libro de Eclesiastés, nos vamos a encontrar con preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho en nuestras vidas. Preguntas como: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Hay algún propósito y significado de mi existencia en un mundo tan perverso? En un mundo donde parece que nada va a mejorar, que va de mal en peor, que hay más violencia, que hay más dolor, que hay más sufrimiento. ¿Cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? Todos alguna vez nos hemos preguntado esto. O tal vez también nos hemos preguntado: ¿para qué sirven nuestros logros? ¿De qué sirve tratar de hacer las cosas bien, de comportarse de una mejor manera, si igual todos vamos a morir? Estas son las preguntas que se planteaba el autor de Eclesiastés, y son preguntas que todo hombre en alguna vez de su historia se ha planteado. Yo me he planteado, y la Biblia nos enseña que cada hombre tiene ese sentir en el corazón de plantearse estas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de existencia? Y no solamente nosotros nos hemos planteado esas preguntas, sino hay mucha gente allá afuera sin Cristo que se plantea esas preguntas y no puede encontrar respuestas a esas preguntas. Gracias a la gracia de Dios, cada uno de nosotros pudimos entender el sentido y la razón de nuestra existencia. Y el autor de Eclesiastés quiere darnos a entender cuál es el sentido de la vida. Debemos entender primeramente que el libro de Eclesiastés es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro que nos ayuda a recibir el Evangelio de Jesucristo. Nos amplía la mente en el conocimiento del amor de Dios. También es un libro que nos ayuda a los creyentes a que tengamos una correcta perspectiva de la vida aquí en este mundo, en el aquí y en el ahora. Tengamos una correcta perspectiva de nuestro sentido, de nuestro propósito, y amemos más a Dios por todo lo que hace constantemente en nuestras vidas. Al adentrarnos al libro de Eclesiastés y en los primeros capítulos, nos vamos a encontrar con un Salomón fatalista, con un Salomón que ve al mundo como si fuera vano. Todo es vanidad, llega a su conclusión. Todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y constantemente a lo largo de este primer capítulo habla de que no hay sentido. ¿Cuál es el propósito de existencia? No hay nada de sentido. No hay nada de verdadero. No, este mundo no ofrece nada bueno. No hay algo que sea: mira, esto es nuevo. El autor de Eclesiastés quiere hacernos mostrar que desde una vista fuera de Dios, si Dios no está en el centro de todo, todo es vano, absurdo, sin sentido. En otras versiones dice: lo absurdo de lo más absurdo, todo es absurdo.
Esa es la conclusión del autor de Eclesiastés: sin Dios. Y en el capítulo 2 nos cuenta el autor de Eclesiastés que al ver que todo es absurdo, que todo es vano, que el entender él que no hay sentido de existencia, dice: aborrecí por tanto la vida, dice el autor de Eclesiastés en el capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. En el capítulo 3, 18 dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque todo es vanidad. No hay sentido. Aborrecí al entender que todo es vano, que nada tiene razón de existencia, dice Salomón. Aborrecí mi vida, aborrecí la vida, la existencia. No tiene sentido. ¿Para qué he nacido? ¿Para morir? La misma respiración que tienen los animales tengo yo. No hay sentido. Vivimos en un mundo tan caído, dice Salomón, que no hay sentido de existencia. Y en el capítulo 8, versículo 14 dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, a quienes sucede como hicieran cosas de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¿Qué clase de mundo es este? Que a las personas justas les pasa cosas malas y a las personas malas les pasa cosas justas. Esta vida no tiene sentido, dice el autor de Eclesiastés. Lo absurdo de lo más absurdo. Nada tiene sentido, dice el autor de Eclesiastés. Y dice estas palabras, y vamos a encontrar más adelante todas estas afirmaciones del autor de Eclesiastés para que podamos entender que la vida fuera de Dios es vana. Todo es vanidad si es que Dios no es el todo de nuestras vidas. Si es que Dios no es el epicentro de nuestro día a día, todo es absurdo. No hay deleite en nada de lo creado. No hay nada nuevo, el autor de Eclesiastés dice. Y hay a veces que nos podemos poner a pensar de que algo nuevo está aconteciendo en este mundo, cuando realmente nada nuevo acontece. El corazón del hombre caído bajo el pecado siempre es el mismo. Siempre es el mismo corazón egoísta, ególatra, egocéntrico. Es un corazón corrompido, dañado por el pecado, y nunca va a cambiar. Es por eso que Salomón dice: no hay sentido, todo es lo mismo, los hombres cometen las mismas injusticias, todo pasa lo mismo, todo es sin sentido, dice el autor de Eclesiastés. Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto a los que son mayores que ellos. Este pensamiento parece algo nuevo, pero para nada es nuevo. Esto lo dijo Sócrates 5 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y esto nos da a entender que el corazón del hombre siempre es el mismo, el joven siempre es el mismo, desacata a las autoridades, no muestra respeto. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, dice este hombre. No tienen ninguna reverencia hacia los padres o los ancianos. Se impacientan ante toda restricción y hablan como si lo supieran todo. Esto lo dijo un hombre llamado Pedro el Ermitaño en el año 1000 después de Cristo. Y es lo mismo que acontece los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué? Por el pecado, que se hace repetitivo. Nuestros padres se equivocan, nosotros nos equivocamos, nuestros hijos se equivocan. Es un monótono. Es cuando Pedro dice que Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, no con oro, dice, ni con nada que se corrompe, sino con sangre preciosa. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro en su carta de Primera de Pedro. Y Segunda de Pedro también nos habla algo muy parecido. Entonces la vida del hombre es vana. Es sin sentido, dice el autor de Eclesiastés, si es que no está Dios al centro de todo.
Sin Dios no tenemos sentido, no tenemos propósito, y sin propósito también vamos a morir. Si no tomamos en cuenta a Dios, nuestra vida siempre va a ser vana, sin sentido y sin propósito. Una de las preguntas que nos podemos estar haciendo al estudiar este libro de Eclesiastés es: ¿por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? ¿Por qué Dios inspiró a este autor de Eclesiastés para que pusiera reflexiones tan deprimentes, tan devastadoras? Y la respuesta más cercana, creo yo, que sería: Dios quiere destruir todo aquello que pueda darnos una esperanza para mí y para ti. Dios quiere destruir en cualquier cosa que podamos tener una esperanza de plenitud. Dios lo quiere destruir. Es por eso que se llega a la conclusión que todo es vano. Y a lo largo de este libro vamos a entender que en todas las cosas que se ha metido Salomón es vano, sin sentido, sin razón de ser. Y Dios permitió que el autor escribiera tantas cosas para poder destruir toda esperanza de plenitud que podamos encontrar en las cosas creadas. Porque nada de lo que es creado nos puede dar plenitud de existencia. La única forma de encontrar plenitud de existencia es que Dios sea el todo para mí. Si Dios no es el todo para mí, siempre voy a estar frustrado. Siempre voy a estar deprimido. Si Dios no es el todo para mí, siempre voy a querer encontrar deleite o placer en algo creado y nunca lo va a llenar. Solamente Dios puede llenar plenitud de existencia. Sin Dios la vida es vana, todo es... nada tiene provecho, dice el autor de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Ninguno. No hay ningún provecho de todo lo que se puede afanar bajo el sol. No hay ningún provecho, dice el autor de Eclesiastés. El autor de Eclesiastés, que es Salomón, después de haber convertido su vida en un laboratorio experimental para encontrar satisfacción de existencia, para tratar de encontrar plenitud de existencia, se refugió en diferentes cosas, en diferentes actividades bajo el sol. Y llegó a la conclusión de que nada de lo que hace le puede dar plenitud de existencia. Ni el conocimiento, ni las riquezas, ni nada le puede dar plenitud de existencia. Esa es la conclusión que llegó Salomón después de convertir su vida en un laboratorio experimental. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12 dice: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Dicho en otras palabras, he sido rey, ya soy viejo, he experimentado mucho y ahora quiero compartirles lo que he aprendido a lo largo de mi peregrinaje en búsqueda de lo que haga sentido, de algo que le dé sentido a mi vida, en búsqueda de algo que le dé sentido a mi vida. Yo ahora les quiero dar a entender que nada de lo que es creado puede dar realmente plenitud de existencia. Y el autor de Eclesiastés va destrozando toda cosa que podamos hacer que nos pueda dar plenitud de existencia. Y él ve incluso en el buscar conocimiento, el entendimiento, el buscar entendimiento es vano, dice el autor de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 13 al 14. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, dice el autor de Eclesiastés. Lo que Salomón está diciendo es que él hizo una clase de investigación para querer encontrar el sentido de la existencia, querer tratar de entender del por qué, de dónde vengo, a dónde voy, por qué existo, por qué vivo. Y él entendió que no podía entender estas respuestas por sí mismas. Él entendió que no hay respuestas en lo creado del sentido de la existencia. Si busco en las cosas creadas el propósito de mi existencia, no voy a encontrar nada.
Y Dios dice, y Dios puso esto en el corazón del hombre. Es por eso que cada hombre se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito y significado de mi existencia en este mundo? ¿Quién soy yo? Dios ha puesto esto en el corazón del hombre. Y también el hombre se da cuenta que es impotente de encontrar respuestas a estas preguntas. Fuera de Dios es imposible encontrar respuestas a estas preguntas. En la filosofía se habla bastante de las preguntas existenciales como estas, y la filosofía no puede dar respuestas asertivas acerca de estas respuestas, acerca del propósito y el sentido de la existencia. Nada de lo que es creado puede realmente darnos plenitud de existencia. Solamente Dios nos puede dar plenitud de existencia. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Nada es bueno en sí mismo, nada es real, nada es pleno, nada nos puede satisfacer nuestro corazón que no sea Dios. En Eclesiastés capítulo 1 del 16 al 17 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras de los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y en añade ciencia, añade dolor. Dije en mi corazón, he crecido en sabiduría sobre todas las cosas que fueron antes de mí en Jerusalén. Soy sabio, y entendí que el entender esto causa dolor, causa frustración, causa pesadez, porque cuando más entiendo que no sé nada, que no puede llenar mi vacío. El buscar sabiduría no me puede llenar este vacío. Entiendo que nada sé, hay tantas cosas creadas que no me pueden dar plenitud de saber todo. El pastor Sugel Michelin decía, mientras más sabes, te das cuenta que nada sabes y que hay muchas cosas que tú ni siquiera sabes, que no sabes. Nuestra ignorancia es tan grande que hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Somos tan ignorantes. El autor de Eclesiastés se da cuenta que es ignorante, que mientras más sabe, más cuenta se da que nada sabe. Y eso le trae aflicción de espíritu, les trae molestia. El que añade ciencia, dice, añade dolor. El autor de Eclesiastés también quiso encontrar plenitud de existencia en el hedonismo, en los placeres de este mundo, pensando que los placeres puedan llenarle plenitud de existencia. Y vemos cómo el predicador va y busca esos placeres en el mundo. Vemos cómo construye grandes ciudades, grandes casas, construye muchas cosas. Y se va a las pasiones, a las mujeres, a los proyectos de construcción, a disfrutar del vino, a buscar la alegría, a reírse a carcajadas, a pensar que toda una vida de felicidad, de vivir el aquí y el ahora, le pueden dar plenitud de existencia. Y entendió que nada de eso le puede dar plenitud de existencia. Nada de lo que ha sido creado puede satisfacerle permanentemente. Es por eso que el corazón del hombre nunca se sacia. Cuando llega a un puesto, quiere un puesto más elevado, más elevado, más elevado, más elevado. Cuando tiene dinero, quiere más dinero, más dinero, más dinero. Nunca se sacia su corazón. Cuando está en un placer, quiere más, quiere más, quiere más. Y nunca le va a llenar nada, porque nada de lo que es creado puede llenarnos, puede llenar o puede darnos una satisfacción permanente si no es Dios. Y el autor de Eclesiastés quiere que entendamos esto, que nada de lo que es creado puede llenarnos, darnos plenitud de existencia. C.S. Lewis decía en su libro Mero Cristianismo, muchas personas encuentran difícil desear el cielo, porque hemos sido entrenados para fijar nuestras mentes en las cosas de este mundo, y porque no somos capaces de reconocer el deseo del cielo que todos llevamos dentro. La mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones, sabrían que desean intensamente algo que no pueden obtener
en este mundo. Si nada de lo que es creado puede satisfacernos, la pregunta sería, ¿qué es lo que nos puede satisfacer? ¿Qué es lo que realmente puede satisfacer nuestros corazones? Y la respuesta que da Eclesiastés al final de su libro es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entender quién es Dios. Guardar sus mandamientos. Esto es el todo. Esto nos puede dar plenitud de existencia, de vida aquí en la tierra. El autor de Eclesiastés empieza a examinar la vida del hombre de una manera completamente secular, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para podernos mostrar que desde ese punto de vista la vida del hombre es completamente absurda y que no tiene ningún sentido. El autor de Eclesiastés también quiere destruir toda esperanza de encontrar propósito y significado y satisfacción en las cosas creadas, para darnos a entender que ninguna de las cosas creadas en este mundo puede darnos satisfacción permanente, que nos puede llenar plenamente, nada de lo que he creado, para podernos poner nuestra esperanza solamente en Dios. Únicamente en Dios nos da como Dios la única alternativa para encontrar plenitud de existencia. Nosotros fuimos creados para encontrar nuestro deleite en Dios. Si dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, no importa cuánto conocimiento tengamos o cuántos placeres terrenales podamos experimentar, tarde o temprano terminaremos frustrados, enojados, porque entenderemos que nada de eso puede llenar plenitud de existencia. Hay que disfrutar las cosas creadas dentro del parámetro de Dios, recordando en todo momento que solo Cristo puede satisfacer plena y permanentemente los anhelos más profundos del alma. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él es el pan de vida. Él dice de sí mismo: el que viene a mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. Lo que realmente necesitamos, queridos hermanos, no es un mejor sueldo, no es una mejor casa, no es un mejor carro, no es más entretenimiento o no es más entendimiento. Lo único que necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque solamente ahí hay plenitud de gozo. Solamente ahí hay plenitud de gozo. Ser llenos del Espíritu Santo. Solamente ahí vamos a encontrar plenitud de gozo. Solamente de esa manera nuestra vida va a tener sentido, razón de existencia, cuando Dios es el todo de nuestras vidas. Cuando Dios es el todo de nuestras vidas, hay plenitud de existencia. Entendemos más quién es Él. Entendemos más el amor a través de Cristo Jesús. Vamos a estar gozosos, alegres, entendiendo quién es nuestro Padre. Solamente en Dios hay plenitud de existencia. Y el autor de Eclesiastés nos habla de la vida del hombre fuera, sin tomar en cuenta a Dios, que es vana, que es absurda. Y la única manera de encontrar plenitud, satisfacción, deleite, delicia, es estar en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, busquemos más intimidad con Dios, más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Solamente teniendo más de la presencia de Dios en nuestras vidas vamos a encontrar plenitud de gozo y entenderemos que tenemos un Dios que obra para bien. Entenderemos que tenemos un Dios que obra en justicia, en amor, en misericordia. Y aunque me pueda estar pasando diferentes aflicciones, voy a entender que Dios está obrando para bien, porque Él me ama, a pesar que pase enfermedades, a pesar que pierda dinero, carros o pierda todo. Dios obra para bien porque me ama y eso nos da plenitud de gozo, alegría, alegra nuestro corazón. Aunque estemos pasando enfermedades, hambres, eso alegra nuestro corazón, entender quién es Dios y cómo obra. Y entender que nada de lo que es creado puede satisfacernos permanentemente y puede darnos plenitud de gozo. Querida familia,
animarles a que sigamos nuestros caminos en Dios, seguir orando y buscar esa intimidad con Dios, esa cercanía con Dios en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, en nuestra lectura de la Biblia. Porque esto es el todo del hombre. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido, razón de existencia. Y si descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a estar siempre tristes, afligidos. No vamos a comprender muchas cosas y siempre vamos a estar tristes. Animarle nuevamente a que podamos continuar conociendo este gran Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra escrita. Ayúdanos a entender que te necesitamos solamente a ti. Y fuera de ti no queremos nada en este mundo, solamente tu presencia en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a entender esta verdad, Padre amado, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídese mucho, amada familia SEM. Nos encontramos hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Señor, más cerca, mostrando tu piedad. Escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague y incierta ya veloz, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Anímame sin paro, inspírame también. Repréndeme si temo y en todo hacer el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin